Monte Domínguez y como pueden ver ahí, pues soy médico cirujano y tengo una maestría en Administración de los Servicios de Salud y desde hace aproximadamente casi 3 años conocí lo que es la nutrición celular y a partir de esa fecha pues yo me he autoeducado sobre los beneficios de la nutrición celular y por qué en la actualidad es primordial. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre la nutrición infantil y los alimentos que provocan trastornos de la conducta. Por lo regular, los principales o las causas más frecuentes de visita al médico son estas que logran ver aquí, que son las gripas o problemas respiratorios. En niños es muy frecuente las crisis asmáticas, etcétera, y son de las principales causas por las cuales nos visitan, llevan los papás de sus hijos a consulta. Otras pues son los trastornos digestivos, ya sea por estreñimiento o diarrea, y es por eso que los tenemos más de visita. Y en la actualidad, pues son los problemas de obesidad y sobrepeso, que lamentablemente en México tenemos el primer lugar en obesidad en general. Y yo vivo en Colima, y Colima tiene lamentablemente el primer lugar en obesidad infantil y es algo preocupante, creo, porque yo creo que el tener problemas de obesidad infantil simplemente es el reflejo de lo que ven en sus casas, ¿no? Porque a final de cuentas ellos tienen tienen un ejemplo que ven todos los días en sus casas y entonces es por eso que tenemos ese tipo de problemas. Y en el centro pues se ve otra imagen que en la actualidad ha sido una de las principales causas de consulta, que son los trastornos de conducta. Cualquiera puede ser trastorno por déficit de atención e hiperactividad, cualquiera que se les pueda ocurrir. En la actualidad es uno de los más frecuentes motivos de visita al médico. ¿Y cuáles son las causas de esos trastornos de conducta? Pues las causas son múltiples y tiene que ver tanto con lo que comemos, con lo que nosotros decidimos meternos a la boca y darles a nuestros niños, y también tiene que ver con lo que no comemos. La deficiencia de algunos nutrientes y de algunos antioxidantes y de ciertas sustancias que nuestro cuerpo necesita y no las obtenemos por nuestra dieta, también es causa de estos trastornos de conducta. Ahora, primero tenemos que entender cuáles son los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la alimentación? El primero es que aporte, que esta alimentación nos esté aportando los macronutrientes, que son proteínas, grasas y carbohidratos, ¿no? Esta es el principal objetivo. Pero también está el otro objetivo, que es la aportación de micronutrientes, ¿sí? Que son minerales, vitaminas y antioxidantes. Todo esto, ¿para qué? Pues para tener un equilibrio, ¿ok? Cada una de las vitaminas y cada uno de los minerales tiene una función y necesitamos cierta cantidad diariamente para que nuestro cuerpo pueda realizar sus funciones de manera adecuada. Entonces, esos son los objetivos de la alimentación. Ahora, estos
y macronutrientes en los niños, ¿para qué nos van a servir? Bueno, cuando un bebé está todavía en el vientre de su mami, pues ahí obtiene todos estos nutrientes por medio de la placenta, ¿no? Y el cordón umbilical. Sin embargo, al nacer y al ya no tener esa comunicación, pues el bebé va a necesitar obtenerlos por medio de la alimentación. ¿Para qué? Para completar los procesos de desarrollo, para que el niño poco a poco vaya terminando el desarrollo que ya tiene que realizar fuera del vientre de su mamá, ¿no? Otra es completar los procesos de maduración. Hay ciertos órganos que al nacer todavía no tienen la maduración adecuada. Incluso si ustedes recuerdan, han conocido seguramente a alguien que ha nacido de manera prematura y entonces tienen que ponerle ciertas sustancias o inyectarle ciertos medicamentos para madurar sus pulmones. Entonces, porque todavía no completó su proceso de maduración. Pero hay órganos que inclusive terminando una gestación de 9 meses o 40 semanas, no han terminado su maduración. Por ejemplo, el hígado, el sistema nervioso todavía no tiene una maduración completa, ¿no? Por eso los bebés cuando recién nacen no pueden sostener su cabecita y nosotros tenemos que ayudarle. Después ya puede sostener él solito su cabeza, después aprende a gatear, etcétera, porque el proceso de maduración de su sistema nervioso no está completo, ¿no? Otra función de los micro y macronutrientes es que hace que los órganos y sistemas cumplan con su función. Cada órgano y sistema que tiene nuestro cuerpo tiene una función específica, ¿no? Por ejemplo, el corazón pues tiene la función de bombear sangre a todos los órganos. Los pulmones, obtener oxígeno y sacar el dióxido de carbono. Y así cada uno de nuestros órganos. Y cada órgano tiene necesidades diferentes de micro y macronutrientes. Entonces, para eso necesitamos cada uno en diferentes proporciones porque cada órgano tiene diferentes necesidades. Y la otra función, pues es que las células del cuerpo puedan defenderse y recuperarse. Entonces, eso también lo vamos a hacer como por medio de los micro y macronutrientes vamos a tener un sistema inmunológico que funcione de manera adecuada. Ahora, ¿es lo mismo alimentar que nutrir? Pues no, ¿verdad? Aquí en esta imagen pueden ver, como yo les decía al principio, los problemas de sobrepeso y obesidad tienen mucho que ver con el reflejo de lo que somos los adultos y de lo que los niños ven en sus casas. Porque tenemos un enfoque de padres proveedores, donde solamente de alguna forma creemos que alimentar es asegurarnos que algo le esté llegando al estómago al niño, es lo que debe hacer. Sin embargo, hay una diferencia abismal entre alimentar y nutrir. Porque nutrir es asegurarme de que lo que le estoy aportando, lo que le estoy dando a ese niño pueda darle nutrientes al cuerpo, nutrientes que su cuerpo necesita. ¿Sí? Entonces, por eso la caricatura que está del lado derecho, la mamá le está preguntando al político qué hay de un programa contra la obesidad para los niños que realmente funcione, ¿no? Y esta persona le contesta, pues se llama paternidad. A mí frecuentemente en la consulta me llevaban niños, sus papás, porque no querían comer o porque querían que el doctor le dijera al niño que tomar refrescos de cola es malo para la salud. Pero resultaba que los niños me contestaban, pues sí, pero es que mi mamá lo compra o mi papá lo compra y ya está en el refrigerador y pues yo me lo tomo. Entonces, ¿cómo queremos que los niños no tomen ciertos alimentos que no son buenos para la salud y que los papás dicen que no son buenos para la salud, pero los papás sí se lo toman, ¿no? Y otro punto es que lamentablemente en el siglo XXI el estrés, la mercadotecnia, el exceso de comidas rápidas e instantáneas por este ritmo tan acelerado de vida que tenemos, pues nos ha hecho caer en problemas más graves de sobrepeso y obesidad y en la actualidad trastornos de la conducta por
por consecuencia de todo este tipo de situaciones que se han venido. Ahora, ¿ustedes creen, ya conforme a lo que hemos platicado, ustedes creen que pueden influenciar los alimentos en el funcionamiento de los órganos y los sistemas? Si alguien me podría ayudar a participar en el chat contestando estas preguntas para no es examen ni nada, simplemente porque me gustaría saber qué opinan. Y la segunda pregunta es, ¿cómo los alimentos se pueden transformar en algo negativo? ¿No? Cuando se supone que un alimento es para algo positivo, para que podamos, nos alimentamos, comemos y tengamos energía, ¿cómo un alimento puede transformarse en algo negativo? ¿No? La verdad es que yo en los últimos 3 años, como les comenté, me he autoeducado en esta parte de la nutrición celular y me he dado cuenta que muchas veces todos los profesionales de la salud, bueno, no todos, algunos, nos resistimos a aceptar esta relación que existe entre la alimentación y problemas de salud, ¿no? Como obesidad y trastornos de la conducta. Que trastornos de la conducta hay muchísimos, ¿no? Pero los que hay más frecuentemente por los cuales vemos pacientes es por autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, nos cuesta mucho trabajo aceptar esta relación y a veces pensamos o queremos creer que no la hay. Sin embargo, hay muchos estudios en la actualidad que hablan de esa relación. Ahora, para entender más o menos cómo la inflamación puede hacernos un daño y que es lo mismo que provocan ciertos alimentos, voy a tratar de explicar este proceso de inflamación por medio de algo más gráfico o más fácil de entender para la mayoría de nosotros, ¿no? Supongamos que van caminando por la calle y a la hora de bajar una banqueta se tuercen el tobillo, ¿no? Nuestro cuerpo eso lo reconoce como una agresión. Entonces, se va a activar rápidamente mi sistema de protección, que es mi sistema inmunológico, y va a decir, aquí hay una agresión, se segregan ciertas sustancias que son inflamatorias, pero pues voy al doctor, me va a decir que tengo que tener reposo, que tengo que tomar medicamentos, y entonces, pues mi pie se va a ir poco a poco disminuyendo la inflamación, ¿no? Pero tuve que quitar ese estímulo, porque si yo siguiera caminando, me tuerzo el tobillo, o sea, tengo mi sistema de protección, pero no reposo, sigo caminando, no tomo nada y sigo teniendo un estímulo negativo sobre mi tobillo, voy a llegar a un estado proinflamatorio. Y muchas veces, ya estando en ese estado proinflamatorio, va a ser muy difícil, no sé si alguna vez les ha pasado, que se torcen el tobillo y dicen que descansen, que tomen pastillas, hay gente necia que no hace caso, y entonces no importa, se quita la férula, sigue caminando, no usa las muletas, y después le dicen, ya no te va a quedar igual el tobillo, ya no te vas a volver a recuperar, ¿no? Eso pasa, un estado proinflamatorio. Pero si seguimos las indicaciones, quitamos el estímulo que nos está causando daño, pues seguramente podemos llegar a un estado normal o un estado adecuado sin tener que tener ese problema de estado proinflamatorio. Espero que haya quedado bien comprendido este proceso de inflamación para que después cuando hablemos de cómo el alimento puede volverse algo negativo, sea más fácil de comprender. Ahora, ¿cómo los alimentos pueden ser agresores? Tenemos un sistema inmunológico y el sistema inmunológico es el que nos va a defender. Es como una aduana o una migración y la vamos a encontrar en todas las partes donde hay acceso al interior de nuestro cuerpo, ¿no? En oídos, en nariz, en ojos, en piel, en boca, etcétera. Entonces, funcionar como una aduana, una migración, él es el que va a decidir qué no entra, qué es mi enemigo, a qué le va a decir tú no pasas y a qué le va a decir, ah, tú sí pasas, tú sí eres mi amigo, entonces a ti sí te dejo pasar. Entonces, eso es lo que hace mi sistema inmunológico.
Para que eso funcione como debe de funcionar, necesitamos que el sistema inmunológico esté fuerte, que esté completo y que funcione de manera normal. Si nosotros tenemos un déficit del sistema inmunológico, no vas a saber a quién dejar pasar y a quién no dejar pasar. ¿Okay? Ahora, este es un estudio, nada más les voy a poner uno, pero para que vean que sí hay una relación entre la inflamación y las enfermedades, aunque muchas veces los profesionales de la salud nos negamos a aceptar eso. Las citocinas es una sustancia inflamatoria y va a relacionar las citocinas con la inflamación y la conducta, que es de lo que estamos hablando. En este trabajo se revisaron literaturas publicadas en los últimos años, en aquel entonces, que fue el 2005, sobre la relación que existía entre la producción de sustancias inflamatorias, que son las citocinas, por las células del sistema inmunológico y la aparición de varias alteraciones en las principales funciones del cerebro. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la imagen dice estímulo inductor, algo que llega de afuera, que puede ser cualquier cosa. Ahorita vamos a hablar qué pudiera ser un estímulo inductor. Va a llegar a la célula. Esta célula va a producir una citocina y esa citocina va a llegar a otra célula para tener efectos biológicos, que en este caso ese efecto biológico pudiera ser un trastorno de la conducta, pudiera ser estrés, pudiera ser autismo, ¿no? Entonces, esa relación muchas veces es la que nos ha costado trabajo como aceptar que existe. Ahora, ya que se dieron cuenta de lo que puede ser las causas de la alimentación, de los trastornos de la conducta, ustedes pónganse a pensar si tienen hijos, sobrinos, primos, vecinitos, si trabajan en una escuela, son maestros y tienen alumnos, están alimentando o nutriendo a sus hijos o a sus sobrinos, ¿no? Ahora, hay 3 factores importantes que tienen que presentarse los 3 para que se desarrolle una enfermedad. El primero es el factor genético. La mitad de mi información genética viene de mi papá y la otra mitad de mi información genética viene de mi mamá. Esta no la voy a poder cambiar. Ahí está mi información genética. Pero hay algo que se llama medio ambiente, ¿no? Es donde yo me desenvuelvo, todos mis hábitos, lo que como, lo que no como, si hago ejercicio, si no hago ejercicio, si fumo, si no fumo, etcétera. Entonces, yo puedo tener el gen para la obesidad. Si mi medio ambiente está del lado de los malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio, etcétera, pues seguramente puedo desarrollar obesidad. Pero si yo tengo que, pero me cuido, favorezco hábitos saludables, pues seguramente mis posibilidades de tener algún problema de sobrepeso y obesidad, entonces va a estar disminuido. Y el último factor, pues es el individuo susceptible. Entonces, en esa partecita chiquitita donde se juntan los 3, es cuando se llega a presentar la enfermedad. Tienen que estar los 3, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de la genética. En los años 70 se empezó a hablar de algo que se llama alergia a los medicamentos. Y la alergia es algo súper fácil de identificar. Si ustedes se dan cuenta, hay una reacción rápida e inmediata. Puede ser a los minutos, o inclusive a veces hasta segundos. Entonces, ¿y por qué nos damos cuenta? Porque hay ronchas, porque hay comezón, porque hay inflamación, congestión nasal, escurrimiento, ¿no? Regularmente son alimentos como a las fresas, los camarones, el pescado, las nueces, el huevo, etc. Entonces son como reacciones muy rápidas. Eso empezó desde los años 70, se empezó a hablar de ellas. Sin embargo, en los 90 se empezó a hablar de la hipersensibilidad a los alimentos. El problema de la hipersensibilidad es que, a diferencia de las alergias, la reacción es retardada
puede tardar de 24, 48 e inclusive hasta 72 horas en aparecer la sintomatología. Y los síntomas son muy vagos: cólicos, irritabilidad, cambios en la conducta. Y cuando llegamos a tener esos síntomas de cólicos, irritabilidad y cambios de conducta, nunca lo vamos a ligar a un alimento que comimos hace 2 días, ¿verdad? Porque regularmente si algo nos hace daño, estamos pensando en, si nos preguntamos, ¿qué comiste? Te van a decir lo que comieron ese día o lo que comieron en la mañana, pero no lo que comieron hace 2 o 3 días. Entonces, es por eso que es súper importante que tengamos súper claros estos conceptos de alergia y hipersensibilidad. ¿Alguien tiene prendido su micro? ¿Me podrían ayudar a apagarlo, por favor? Shelly. Shelly, ¿podrías apagar tu micro, por favor? Ah, sí, perdón. Gracias. Entonces, les decía, es muy difícil ligar a ciertos síntomas a un alimento que ya comimos con mucha anterioridad y no nos damos cuenta. Ahora, el medio ambiente. A partir de los años 2000 se empezaron a agregar muchos aditivos a los alimentos. Estos aditivos lo único que vinieron a hacer fue a favorecer, a hacer más dañino el medio ambiente, porque ya teníamos un medio ambiente lleno de comida chatarra, de comidas instantáneas, y entonces los aditivos llegaron a todavía con sus colorantes, endulzantes, saborizantes y modificadores de textura a hacer más dañino este medio ambiente. Inclusive hay algunas empresas que ya tienen como un departamento exclusivo para la creación de aditivos, ¿no? Sobre todo aditivos que generan adicción en las personas que los consumimos, sobre todo en productos para niños. ¿Para qué? Pues para que cada vez tengamos más ganas de comer nuestros productos, ¿no? Que son súper dañinos y que tienen todos los aditivos del mundo. Ahora, el individuo susceptible es el tercer factor, ¿se acuerdan? Para que se presente una enfermedad. El problema aquí es que las bases de nuestra dieta es que tenemos un elevado consumo de azúcares, harinas refinadas y un alto porcentaje de químicos. Aunque comamos súper bien, o sea, yo sé que también hay gente que me va a decir que come súper balanceado, que come muchas frutas, que come muchas verduras y que trata de que sus hijos consuman esos alimentos. Está bien, sin embargo, se enfrentan muchas veces a lo que comen sus compañeritos en la escuela o las fiestas o van de visita a la casa de otra persona y entonces el elevado consumo de azúcares está presente en la mayoría. Nuestra dieta del mexicano lamentablemente así es. Otro punto negativo que tenemos es que tenemos un déficit del 90% en el consumo de frutas y verduras. Yo sé que hay muchos niños que les gustan las frutas y las verduras, sobre todo las frutas. Las verduras tal vez no tanto. Sin embargo, es muy difícil que algunos niños coman las verduras porque no les gustan. Y a lo mejor no hemos sabido dárselas. Entonces, ese problema es lo que tenemos. Y otro punto es que el consumo de omega 3 es muy escaso, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace tener al tercer factor, que es un individuo susceptible. Este libro del doctor Alex Richardson se llama ¿Qué es lo que le das de comer? Y cómo la comida puede mejorar el comportamiento de los niños, su estado de ánimo y el aprendizaje. Y en este libro, el doctor Richardson dice que la misma dieta que es buena o mala para el cuerpo, también es buena o mala para el cerebro. Entonces, no nada más es lo que entra me pudiera engordar o lo que entra me pudiera causar diarrea, sino que ese mismo alimento también me está dañando mi cerebro. Y es por eso que tenemos esos trastornos de la conducta tan frecuentes en la actualidad. Entonces, aditivos hay muchísimos, ¿no? Todos estos alimentos que ustedes ven en la pantalla tienen algún aditivo que está ahí escrito, ¿no? Hay muchos más, pero estos son como los más conocidos o los más frecuentemente podemos encontrar en los alimentos. Solamente yo les voy a hablar de tres.
que es el glutamato monosódico, el jarabe de maíz de alta fructosa y la tartrazina. Porque si nos vamos a llevar aquí como unas 2 horas. Pero todos estos alimentos que ven en la pantalla, busquen los ingredientes y van a encontrar al menos uno de todos esos que están aquí. Entonces, les voy a hablar de la tartrazina, que también es conocido, lo pueden encontrar en su lista de ingredientes como amarillo 5. Este lo utilizan como edulcorante, que es para darle un cierto sabor dulce a la comida y un color, y tiene efectos como hiperactividad, irritabilidad, impulsividad, incapacidad de concentrarse. ¿Sí? Entonces, yo creo que a veces nunca nos imaginamos que tal vez la harina para hot cakes de avena supernatural de una marca, que pensamos que es súper saludable, pudiera contener amarillo 5 y que se los doy unas 2 o 3 veces por semana a mi hijo, pueda tener hiperactividad o impulsividad o no se concentre, ¿no? Que tenga bajo rendimiento escolar, pero puede ser por eso. Otro es el jarabe de maíz de alta fructosa. Este lo utilizan como endulzante, sobre todo para ocultar sabores desagradables. Entonces, no es que necesite el jarabe de maíz de alta fructosa, simplemente que toda la combinación de ingredientes que tiene un producto que le hace tener un sabor desagradable, entonces le meten el jarabe de maíz para endulzar y quitar ese sabor desagradable. ¿Qué efectos me puede dar esta sustancia? Resistencia a la insulina, que es la prediabetes, la adicción a los carbohidratos. A mí toda la gente siempre que les hablo de esto me dicen, ay no, yo no soy adicta a los carbohidratos. Pero si alguna vez ustedes han a media mañana o a media tarde bajado a la alacena de su casa, abrir el refrigerador o la alacena como para ver qué se les antoja, eso es adicción a los carbohidratos. O van a la tienda para ver qué se les antoja, es adicción a los carbohidratos. No tienen hambre, tienen antojo y quieren un carbohidrato. Otro efecto es la disbiosis intestinal, que es el síndrome de intestino permeable. También sería otro tema, otra plática de la cual hablar, pero en resumen es que el intestino es el que permite la absorción de ciertas sustancias. Entonces, cuando no tenemos un intestino saludable, se vuelve un intestino permeable que permite pasar moléculas de todos los tamaños y moléculas que tal vez no sean amigables para nosotros. Entonces, permite pasar lo que sea. Y entonces no siempre van a ser cosas buenas. Otro efecto es la hiperactividad, la irritabilidad, la impulsividad y la incapacidad para concentrarse. Entonces volvemos a lo mismo. A lo mejor algún alimento que le estamos dando está causando estos síntomas y no necesita que le den ninguna droga para que el niño tenga menos vida. Y finalmente el glutamato monosódico. Este es un saborizante natural, porque si viene de una fuente natural, sin embargo ya fue sometido a diferentes procesos en los cuales ya no se vuelve natural y por lo tanto se vuelve nocivo. ¿Qué efectos me puede dar? Dolores de cabeza, palpitaciones, una sobreestimulación del cerebro que puede llegar a ser neurotóxico y lo más dañino creo que pudiera ser es que atraviesa la barrera placentaria y estos efectos también pueden afectar al bebé. Entonces, me gustaría que ahora sí me apoyaran en el chat. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha hecho pan en su casa? No como este pan específicamente, ¿eh? Cualquier pan o algún postre, pan de lote o pan de nata, sí, muy bien. Ahora, quiero que me digan qué ingredientes usaron para hacer ese pan. Cuando cocinaron ese pan, ok, agua, harina, huevo, agua, levadura. Regularmente, esto es lo que se ocupa para hacer
un pan, ¿no? Y eso es lo que se le llama una etiqueta limpia. Si yo voy a comprar un pan, pues me imagino que eso es lo que debe de llevar. Entonces, a esto es a lo que le llamamos una etiqueta limpia, ¿verdad? Pero si agarramos un pan en el súper, vamos a encontrar esta etiqueta, que es una etiqueta sucia. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad impresionante de ingredientes, de los cuales creo que solamente podemos pronunciar los primeros tres. Después ya no los podemos pronunciar. No sabemos ni qué son, pero lo echamos al carrito del súper. Entonces, hay que fijarnos qué es lo que estamos consumiendo, qué le estamos dando a los niños. Porque la mayoría de sus ingredientes son simplemente conservadores y aditivos para mantener más tiempo ese producto con vida útil en un estante y que no nos está aportando para nada nutrición. Son calorías vacías. Ahora, para entender cómo es que se está afectando nuestro sistema nervioso y cómo nos pueden provocar trastornos de conducta algunos alimentos, tenemos que entender rápidamente cómo está formado el sistema nervioso. Ustedes ven aquí una neurona, que es la unidad celular del sistema nervioso. Ven que tiene un cuerpo y una cola, ¿ok? Y tiene muchas terminales nerviosas o como muchos pelitos, que se llaman dendritas, ahí dice. Esas dendritas es lo que permite a la célula comunicarse con otras células, ¿ok? Y el sistema nervioso es tan rápido que si yo estoy calentando agua para tomarme un café en la estufa y sin querer agarro la olla sin una agarradera, voy a soltarla rápidamente porque me quemo, ¿no? Pero yo no pensé, ay, está caliente, la voy a soltar. En automático, o sea, fueron segundos en lo que yo sentí lo caliente y la solté. Así de rápido va la información desde mi mano hasta mi cerebro y regresa a mi mano para soltar esa olla caliente. Esta rapidez se debe a que el sistema nervioso está forrado de, un, de una capa de grasita, ¿no? Que es la mielina. Y está formada esa mielina por omega 3. Del 70 al 80% del sistema nervioso de todo mi cuerpo, tanto de adultos como de niños y de bebés todavía en el vientre de su mami, están formados por omega 3. Entonces, imagínense la importancia del omega 3 en el sistema nervioso de cualquier persona y de las respuestas que puede tener o de la lentitud que puede tener mi sistema nervioso para responder a un estímulo si no tenemos los niveles adecuados de omega 3. ¿Qué efectos va a tener el omega 3? Pues va a tener efectos benéficos en el cerebro, en la concentración y el aprendizaje, por lo tanto va a haber una mejora del rendimiento escolar. ¿Sí? Entonces muchas veces no es que el niño se aburra, no es que el niño no entienda las cosas, es que simplemente no tiene los niveles adecuados de omega 3, ¿verdad? Entonces van a consulta porque piensan que es tonto y que no entiende, que no se concentra, que se distrae, o el psicólogo, pero no hace falta todo eso, simplemente que quitamos ciertos alimentos que están causando alteraciones en el sistema nervioso y aumentar la dosis de omega 3 que se debe consumir por día. Ahora, en el embarazo tiene efectos benéficos sobre el sistema nervioso y se ha visto que los hijos de mujeres con consumo de omega 3 durante el embarazo tienen coeficientes intelectuales mayores que hijos de mujeres que no consumen omega 3 durante el embarazo. Entonces, si están embarazadas, consuman mucho omega 3.
Y otro punto importante es la relación omega 3, omega 6. Esa relación siempre tiene que estar 1 a 1. El omega 3 es un ácido graso que se encuentra en el aceite de pescado y que es muy difícil encontrarlo en otros tipos de alimentos. También están algunas semillas, pero no son el contenido no es muy elevado. Sin embargo, el omega 6 lo encontramos en todas las papitas fritas, en las fritangas, en los tacos, en las tostadas, en las tortas, en los tamales. Y entonces la relación de omega 3, omega 6 se vuelve 1:40. Y este tipo de resultados, personas que tienen este tipo de cifras de 1:40 son más propensas a tener problemas inflamatorios como artritis, gastritis, colitis, problemas de depresión e inclusive son personas más propensas a padecer cáncer. Entonces es importante que tomen en cuenta esto del omega 3 en relación no nada más al sistema nervioso, sino a otro tipo de situaciones. Ahora, en esta imagen es un estudio que se hizo hace algunos años en en neuronas, células nerviosas de ratoncitos. Si se dan cuenta, en el que está circulado con negro se ven las neuronas y ahí no hay aditivo todavía. Entonces se ven los cuerpos neuronales, se ven las dendritas, que son como los pelitos con los cuales se conectan con otras células y se ven muy bonitas. En donde está con amarillo, ahí ya se agregó azul 1, que es un colorante. ¿No? Si se dan cuenta, hay disminución, hay una inhibición del 20% porque hay pérdida de neuronas, inclusive hay pérdida de las uniones entre las neuronas. Acuérdense que las neuronas son las únicas células que una vez que una muere no se puede recuperar. ¿Okay? En lo que está circulado con verde, ahí se agregó glutamato monosódico y también hay un 20% de inhibición, también hay muerte celular y las conexiones entre células están perdidas. ¿Y qué pasa? En donde está circulado con rojo, ahí se agregó la mitad de glutamato monosódico y la mitad de azul 1. Si se dan cuenta, aquí prácticamente ya no hay conexiones entre las neuronas y hay muy poquitas neuronas. La mayoría de las neuronas han muerto. Entonces, imagínense lo que le estamos haciendo a nuestras neuronas y a las neuronas de nuestros niños al estarles dando alimentos con este tipo de aditivos. Ahora, para que entendamos cómo estas células van a entrar a nuestro sistema, cómo es que se meten y se convierten en algo negativo, es importante entender cómo funciona el sistema inmunológico. ¿No? El sistema inmunológico, imagínenselo que es como un tubo grandote por donde van a pasar los alimentos y entonces van a estar nuestras células y nuestras bacterias probióticas en el intestino, que son las que se van a encargar de todo lo que comemos, picarlo en partes muy pequeñitas para que nuestro intestino las pueda absorber. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces ese es el proceso normal. Y entonces así nuestro intestino está trabajando de manera adecuada y las células intestinales y nuestras células probióticas, las bacterias intestinales son muy felices, todas, porque están trabajando de manera adecuada y tenemos un sistema digestivo fabuloso. Pero, ¿qué pasa si nosotros le metemos alimentos no saludables a nuestro cuerpo? Resulta que nuestro cuerpo, ¿se acuerdan de cuando nos vimos caminando por la calle, bajamos la banqueta y nos torcimos el tobillo y mi cuerpo lo recibió como una agresión? Exactamente pasa lo mismo en el sistema inmunológico y sistema digestivo. Entra un alimento no saludable y mi cuerpo lo recibe o lo percata como una agresión. Y entonces mi sistema inmunológico empieza a descompensarse, no sabe qué hacer, se siente agredido y entonces se empieza a hacer un cúmulo de cosas y entonces mi sistema digestivo se inflama. ¿Ok? Ya no sabe qué hacer. Se descontroló completamente. Y es cuando en los niños o inclusive en algunos adultos tenemos problemas de estreñimiento, cólicos,
bajo peso, obesidad, que nos llenamos muy rápido o que nos da hambre a cada rato. Y en los bebés específicamente se ven en problemas como que cada ratito le están cambiando el tipo y la marca de leche. Esta no porque no le quedó y le cambian a la de sin lactosa, de otra marca, ahora de arroz, ahora de soya, ahora de almendras, ahora de coco, deslactosada, un montón de con más fibra, etcétera. Entonces, pero simplemente es por el tipo de alimentación que no está siendo la adecuada. Y acuérdense, porque muchos me dicen, pues sí, pero es que los bebés en los primeros 6 meses es pura lactancia materna y solamente les podemos dar leche. Sí, pero acuérdense que en los primeros meses de la lactancia materna, por la lactancia materna también las mamás le están pasando ciertas sustancias a sus bebés. Entonces también eso es importante cuidarse en la lactancia y lo que comen. Ahora, ¿qué relación tiene el sistema digestivo con el sistema inmunológico? Pues resulta que el 80% de mis células inmunológicas viven en los intestinos. Entonces, si nosotros tenemos un sistema digestivo que no está trabajando de manera adecuada y que está alterado, pues nuestro sistema inmunológico va a estar alterado también. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer las defensas naturales de nuestro sistema inmunológico que está en nuestro sistema digestivo. Okay. Bueno, ya quedó claro todo eso. Entonces ahora vamos a hablar de algo súper importante que es las tendencias y que hablábamos también al principio de cómo la mercadotecnia nos ha venido a cambiar todo este concepto. ¿Ustedes se acuerdan de Melvin? ¿Verdad? Yo sí me acuerdo de Melvin. Y antes estaba súper simpático, encueradito y gordito. Pero después le dio el pudor, le pusieron una blusa, una playera, perdón, y todavía después lo mandaron al CrossFit, le salió en cinturita, está súper mamey, pero en la actualidad Melvin está tan delgado que ya parece anoréxico y creo que todavía hay una versión más actual que se ve más flaco todavía. Eso es la tendencia, lo que nos vende la mercadotecnia, ¿no? Y está súper fuerte. Pero la realidad es que tenemos en la actualidad un problema grave de obesidad y sobrepeso. La mercadotecnia me dice que el consumo de X productos seguramente me voy a poner como el de la cajita o el de la foto o el del comercial. Pero la realidad es completamente distinta, es una paradoja, ¿no? Ahora, les voy a hacer unas preguntas y si quieren me contestan en el chat, ¿va? ¿Ustedes creen que en la actualidad vivimos en un ambiente más o menos contaminado? Más contaminado. ¿Vivimos con más o menos estrés? Más, ¿no? Inclusive hay niños que ya viven con estrés y pensamos eso y nosotros nos acordamos de nuestra época de niños y no recordamos vivir con estrés, ¿verdad? Los alimentos en la actualidad tienen más o menos nutrientes, nos aportan más o menos nutrientes. Menos. Ok. ¿Se acuerdan que antes había el jitomate chiquito, el grandote, el pelito, el que no estaba tan brilloso, ¿no? Y ahora vamos a unos jitomatones gigantes, pálidos pero grandotes, todos brillosos, ¿no? Y me quieren decir que no están modificados genéticamente. Y Dayi siempre platica su anécdota del jitomate sin semillas, porque realmente partimos unos jitomates y cero semillas, ¿no? Entonces ya forma parte de la historia. Y pues en la actualidad, las tierras en donde se cultivan, ¿ustedes creen que estén con más o con menores nutrientes las tierras? Menos.
Sí, la verdad es que es una triste realidad y ahorita vamos a hablar un poquito sobre esa parte, la pérdida de nutrientes en los alimentos, a qué se debe, ¿no? La agricultura moderna nos ha empobrecido la tierra. ¿Por qué? Pues las causas son varias, ¿no? Si tenemos tierras pobres en nutrientes, pues lo que vamos a tener son cosechas pobres en nutrientes. ¿Y a qué se debe esa pérdida de nutrientes en la tierra? Pues uno de ellos es la erosión. Otro es el uso de fertilizantes, principalmente los que son a base de nitrato de fosfato, que sí, los fertilizantes me van a incrementar el rendimiento de cosechas. ¿Se acuerdan que antes había frutas de temporada? Ahora hay todas las frutas, todas las verduras, todos los meses del año, porque los fertilizantes me incrementaron el rendimiento de las, pero me aceleraron el agotamiento de nutrientes y eso no nos sirve. ¿De qué me sirve que tenga piñas todo el año si no tiene vitaminas, no tiene antioxidantes, no tiene vitamina C? Entonces no me sirve de nada. En esa tabla que ven ahí es un estudio que se hizo cómo disminuyó el promedio de minerales en las verduras en 1914, en cuestión de miligramos, de 400 miligramos a 1997, apenas si pasaba de los 50 miligramos. O sea, la diferencia es impresionante, ¿no? Otro, otro factor que nos favorece la pérdida de nutrientes es el uso de pesticidas. Ahora, el abuso de los pesticidas, sobre todo los que son organoclorados y organofosforados, sí me van a mantener el rendimiento de mis cosechas, me van a evitar el crecimiento de plagas, pero también me va a matar a las bacterias simbióticas y los hongos, que estos son los que favorecen la absorción de nutrientes de la tierra. Entonces, si yo los mato, pues obviamente que ya no me va a absorber nada la tierra y yo tengo jitomate sin semillas y piñas sin vitamina C. Entonces, yo cuando veo a esas personas así que se disfrazan tanto para irles a poner una sustancia a, a lo que en algún momento me voy a comer yo, digo, chin, pues si esa persona se tiene que poner todo eso para ir a poner una sustancia en un producto comestible y después yo me lo voy a comer, como por qué tendría que comérmelo sin pensar que pudiera traer algo negativo a ese producto, ¿verdad? Ahora, ahora, ya quedamos que un punto importante es que tenemos que fortalecer las defensas naturales, ¿no? Tenemos que tener una flora intestinal fuerte para que mi intestino trabaje adecuadamente, no se inflame, permita pasar lo que es mi amigo, no deje pasar lo que es mi enemigo. Tenemos que tener un consumo adecuado de omega 3. ¿Para qué? Para favorecer el adecuado funcionamiento de nuestro sistema nervioso. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con un suplemento que contenga omega 3. Y las defensas naturales con probióticos. Ahora, ya sabemos que tenemos un consumo de, nuestra dieta es un consumo deficiente de omega 3. Ya sabemos que tenemos una dieta tan mala con exceso de azúcares y de harinas refinadas que hace que mi intestino esté inflamado y que no sepa qué hacer y tengo un descontrol en mi sistema digestivo y mi sistema inmunológico. Y ya sabemos que tenemos una pérdida importante de nutrientes por el uso de pesticidas y el uso de fertilizantes y la erosión de la tierra. Ahora, ¿qué voy a hacer? Digo, porque no vamos a decir, no, pues ya valimos, ¿verdad? ¿Hay opciones? Sí, sí hay opciones. ¿Qué vamos a hacer? Ese es el punto. Muchas veces me preguntaron que si era recomendable la toma de suplementos y yo en mi ignorancia debo reconocer que dije, no, o sea, con que comas bien es suficiente, ¿verdad? Pero yo no había leído todos estos estudios que hay sobre la importancia y que relaciona la alimentación con ciertos problemas de salud o trastornos de la conducta. Evidencia hay muchísima y esta es un poco vieja, pero para que vean desde cuándo se está hablando de este tipo de situaciones, ¿no?
En el 92 hizo un estudio en donde varios hombres tomaron 800 miligramos de vitamina C. Estos hombres vivieron 6 meses más que aquellos que solamente tomaron la ingesta mínima recomendada, que eran 60 miligramos. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre 60 miligramos, que es la ingesta mínima recomendada, a 800 miligramos? Es muchísima. Ahora, a estas personas se les dio seguimiento por 10 años. ¿Sí? La ingesta de esa vitamina no nada más aumentó la expectativa de vida, sino que también disminuyó la mortalidad provocada por enfermedad cardiovascular y por cáncer. Entonces, también es importante que tomen en cuenta eso de la ingesta diaria recomendada, porque no me voy a meter en dificultades, pero en todos los ingredientes, todos los alimentos que ustedes consumen y que dice ahí, por ejemplo, vitamina C, 5% de la ingesta diaria recomendada, IDR, ¿no? Eso solamente es lo que dicen las instituciones, lo que es lo mínimo que tú debes de consumir al día de ese micronutriente, pero no es para que tú tengas una dosis adecuada o un nivel adecuado de esa vitamina, es para que no te enfermes. O sea, es como sacar 6. No sé si me explico. Entonces, no es que tengas el nivel óptimo, sino que tengas lo mínimo para no enfermarte. Entonces, otro punto bien importante y que sí me gusta comentarlo es la ciencia mediocre, perdón, en la cual nos encontramos. Hemos encontrado diferentes artículos que hablan científicos, que hablan de los parabenos. No sé si alguien se ha escuchado. Y los parabenos es una sustancia que utilizan como conservadores derivado del petróleo y lo utilizan como conservador para evitar el crecimiento de hongos o bacterias en los productos. Se utiliza principalmente en productos de belleza, desodorantes, shampoos, maquillaje, toallitas húmedas, cremas corporales, etcétera. Cremas para rasurar. Entonces, he encontrado también artículos en teorías científicos que dicen que los parabenos son de baja toxicidad. Sin embargo, pues nos ponemos desodorante todos los días y poco a poco se va acumulando. Y acuérdense que todo lo que aplicamos a nuestra piel se absorbe y en menos de 15 minutos ya está en nuestra sangre. Entonces, es algo que deben de considerar. Y muchas veces el periodismo mediocre y la ciencia mediocre que es pagada por algunos laboratorios para decir que no hacen daño, ciertas sustancias como los parabenos, pues hace que caigamos en ese tipo de ciencia y de periodismo mediocre que nos quiere hacer creer que no nos va a hacer daño, pero al final del día, pues siempre sí nos hace daño. Yo he leído artículos que dicen, no hacen daño, que el doctor dice no hace daño, pero no dejaría que mi hija usar sus productos porque sé que hacen daño. Entonces, pero le pagaron bien para que dijera que no hacían daño. Y hemos encontrado diferentes productos yo en especial que justamente por todo esto que me he dedicado a leer las etiquetas, aprender a leerlas y saber qué debo de consumir, qué evitar, pues me he encontrado leche para niños, desde bebés hasta niños, light, que bajas en grasas, que vienen adicionadas, sí, con un montón de cosas que sabemos que los ocupamos y que a lo mejor en la leche sabemos que viene ahí súper adicionada, nutrición completa con todas las vitaminas, minerales, antioxidantes, y les hablamos de un suplemento y ya no, pareciera que eso les puede hacer daño, ¿no? Pero en la leche sí lo ponen y en la leche está bien que se lo tomen. Un niño ni ningún adulto ocupa un producto light, ¿no? Entonces, eso también es importante que lo tomen en cuenta. Y de la leche, bueno, esa imagen se las puse porque así vemos en el súper, ¿no? Vemos de la misma marca, hay la leche entera, la semidescremada, la light, la deslactosada, la que tiene fibra, la que tiene más proteína, la que es baja en no sé qué otras sustancias. Entonces,
como una vez alguien me dijo, ¿no? Vaca solo hay una. Entonces, de ahí a todos los procesos y todas las diferentes líneas de leche que hay, tuvieron que haberse sometido a diferentes procesos en los cuales se le tuvieron que agregar sustancias que, que hicieron ya no tan saludable ni tan natural a esa leche. Entonces, traten de tomar las cosas lo más natural, sí prefieran lo orgánico. También lo orgánico en la actualidad no nos garantiza que sea completamente libre de algunas sustancias y que además creo que el punto más importante del orgánico es que tampoco podemos garantizar que nos aporte la cantidad necesaria de nutrientes que necesitamos, ¿no? Esa fue la razón por la cual yo me puse a leer, a investigar, porque si no me iba a quedar únicamente con lo que me habían dicho en la escuela. En la escuela lo único que me enseñaron es a curar enfermedades. De la prevención creo que era como educación física, era una materia así nada más por encimita y, y realmente no lo aprendí en la escuela, eso lo aprendí fuera de la universidad y yo me tuve que poner a leer tanto la ciencia mediocre como la ciencia real para poder entender la diferencia entre una y otra y este tuve que aprender a ser autodidacta, ¿no? Entonces yo les recomiendo que también lo hagan, que no se queden con lo que les dicen, que no se queden, no crean todo lo que ven en internet, busquen información que realmente sea válida y lean de todo, porque tampoco si nos pasamos con una sola idea, pues no nos abrimos a otras opciones. Ahora, ¿qué debemos buscar en un suplemento? Yo siempre les digo, busca estos 5 puntos, son súper, súper importantes. El primero es la integridad, ¿sí? Que tenga la mayor cantidad de nutrientes. Otro es la potencia. La potencia, que es lo que hablábamos hace ratito, niveles superiores a la ingesta diaria recomendada. No me debo de quedar con lo mínimo que me dicen que debo de consumir, porque eso mínimo es para no enfermarme. Es como les decía, es como sacar 6. Y yo no quisiera, si voy a medir o tener una calificación en mi salud, no me gustaría tener 6. A mí me gustaría tener 10. Entonces, para eso debo de tener niveles superiores a la ingesta diaria recomendada. Otro punto es la absorción. Hay que buscar la presentación de sustratos o de vitaminas o la presentación de estos que sean absorbibles en el intestino para que pueda pasar a la sangre y finalmente llegar a las células, que es donde yo lo necesito para que se completen todos los procesos que requiere el organismo. Otra es la toxicidad, que no tenga toxicidades potenciales, ¿sí? Hay productos o sus suplementos alimenticios que en letras chiquitas, así como los contratos, dicen que lo consumas por un mes y descanses 2, consumas por 2 meses, descanses 3, ¿no? No es porque el producto sea tan bueno que te dé meses gratis o que el consumo de un mes te alcance para 2, no. Es porque necesitas dejar descansar a tu organismo de un cierto componente que viene en su suplemento que te desintoxiques y entonces después lo puedas volver a consumir. Porque si lo estás consumiendo todo el tiempo, pues eso va a ayudarnos a que nos intoxiquemos. Eh, ¿Me podrían ayudar a cerrar sus micros, porfa? Castaje, tienes abierto tu micro. ¿Podrías ayudar a cerrarlo, por favor? Gracias. Y otro punto es las certificaciones por mecanismos de salud. Es algo súper importante, al menos yo como médico, que he conocido otras empresas que se dedican a la producción de suplementos alimenticios. Eh, Nunca antes había eh, intentado trabajar con alguna, en la actualidad trabajamos con Sana Health Sciences porque justamente nos dio estas certificaciones por mecanismos de salud, ¿no? Principalmente
Una de esas certificaciones es la potencia, la integridad, que aparece en los diccionarios de especies farmacéuticas. No aparece ahí porque sea un medicamento, aparece ahí porque la empresa pidió ser evaluado como un fármaco únicamente para garantizar que lo que contiene que lo que dice la etiqueta lo contiene la tableta. Y eso es lo que hacen todos los fármacos. O sea, no puedo comprar yo un paracetamol en la farmacia que diga 500 miligramos y en realidad traiga 100. Eso es ilegal. Pero en un suplemento alimenticio, como está avalado por la industria alimentaria, le permite, la normatividad en México le permite que con que tenga el 10 o 30% de lo que es la etiqueta, se permita su venta. Entonces, aunque diga 100 miligramos de calcio, puede traer 30 o puede traer 10, está permitido que se venda. Entonces, Usana pidió ser evaluado por la industria farmacéutica únicamente para eso, para garantizar la integridad y la potencia, pero no es un medicamento. Otro es que los laboratorios estén avalados por la FDA, que es la Food and Drug Administration en Estados Unidos. En la actualidad, y aquí en México hemos visto muchas veces que es muy fácil para la gente montar un laboratorio de producción de suplementos alimenticios en la cochera de una casa, ¿no? Entonces, no es lo mismo que sea un laboratorio en la cochera de la casa que sea un laboratorio que sea avalado por la FDA. Entonces, el que los laboratorios Usana están avalados por la FDA, para mí, es todavía otra garantía más de su calidad. Y eso, como médico, es súper importante porque nosotros tenemos una cédula profesional que ponemos en riesgo al recomendar o al prescribir algún producto que no cumpla con esas normatividades. Otra es la guía comparativa de suplementos nutricionales, que es la de NutriSearch, que esta última edición compara más de 1.500 productos en Canadá, Estados Unidos, Colombia y México. Y ahí califica a las diferentes marcas por estrellas, desde media estrella hasta 5 estrellas. Y Usana sale calificada aquí con 5 estrellas. Hay otros suplementos que salen con 5 estrellas en Estados Unidos, me parece, o Canadá, pero en México es la única que sale con 5 estrellas. Entonces, ese es otra palomita, otro punto a favor. Y la Federación Mexicana de Medicina del Deporte es un aval importante de la empresa, es lo que permite que todos los deportistas de alto rendimiento en México consuman este producto. Hay muchos deportistas a nivel internacional, pero hablando de México, fútbol como el Club Pachuca, como el Club León, son patrocinados de la empresa porque les garantiza esa cero toxicidad que les va a evitar salir positivos en un doping. Y ustedes saben que los deportistas, su carrera deportiva puede terminarse por un doping positivo y este, entonces es importante que si la empresa les garantiza esa cero toxicidad, pues obviamente con muchísima más confianza ellos lo pueden consumir. Y justamente tienen un acuerdo con CEMA, que es el Centro de Excelencia Médica de Altura, que está avalado por la FIFA, que es donde hay diferentes pruebas de los deportistas para ver el rendimiento deportivo que uno de ellos tiene, ¿no? Y finalmente, algo que yo siempre le digo a todas las personas, yo empecé a hacerlo por mí, yo primero hice las cosas, no puedo predicar si no pongo el ejemplo. ¿Me ayudan con un micro que está abierto, por favor? Pasa la paciente, pasa por una receta de su esposo. Yo tengo 20 minutos por paciente. Me tardé media hora en los 2 pacientes. O sea, no me tardé más. Ya, ¿verdad? Creo que ya. Ajá. Y el doctor vio que Chicos, ¿me ayudan a llegué cerrar sus micros, por favor?
¿Sí me escuchan? Ok. Les decía que yo empecé esto por mí. Primero tuve que cuidarme yo. Yo bajé mucho de peso. Padezco de migraña desde los 5 años. Empecé a cambiar mis hábitos alimenticios. Empecé a cuidarme a mí. Y entonces, en la actualidad, yo sí le digo a todas las personas que conozco, a las personas que me buscan por algún problema de salud, que la salud es como un negocio. Si ustedes han tenido o tienen algún negocio, eh, imagínense, no sé, un puesto de comida o una cafetería, ¿no? Continuamente tendrán que estar dando mantenimiento a los baños, pintura, al mobiliario, cambiar los utensilios que utilizan, ¿no? Y eso es invertirle. Entonces, la salud es eso, como un negocio. Si no lo invertimos, va a llegar un momento en que podemos caer hasta la quiebra. Y entonces, en ese momento de la quiebra va a ser muy difícil que queramos recuperar lo que no le invertimos. Nos va a costar mucho más dinero, nos va a costar mucho más trabajo, más estrés, querer recuperar lo que en algún momento tal vez no hubiéramos perdido si lo hubiéramos invertido un poquito más. Y la salud siempre va a estar en prevenir, no en curar. Lamentablemente, yo no sé si alguien más de aquí sea médico, pero lamentablemente nos enseñan en la escuela a curar enfermedades, a decir que si nos duele esto, recetamos esto, y si tenemos una infección de esto, recetamos esto, y lo único que hacemos con los medicamentos y los fármacos es poner un gluten. O sea, nos va a ayudar en algo y es un remedio temporal, pero al final del día todos los fármacos tienen efectos secundarios. Entonces sí me va a ayudar a lo mejor un analgésico a quitar un dolor, pero me está inhibiendo otras cosas y me está afectando otros sistemas, ¿no? Y ustedes seguramente han escuchado de personas que toda la vida han tomado medicamentos para el dolor y ahora tienen problemas de gastritis crónicas, que en algún momento a lo mejor tuvieron úlceras y tuvieron alguna hemorragia digestiva porque se le reventó una úlcera, o ahorita tiene cirrosis hepática por el consumo constante de medicamentos. Entonces, eso es lo que nos enseñan en la universidad y no está mal. No está mal, yo agradezco que aprendí todo eso. Sin embargo, creo que la salud siempre va a estar en prevenir, ¿no? Y entonces, en la actualidad, eso es a lo que yo me dedico. Yo trabajo con Sana Health Sciences. El omega 3 que nosotros tenemos en Usana se llama Biomega, hay Biomega para adulto, hay Biomega para niños que se llama Biomega Junior, con que fortalecemos el sistema inmunológico, que es con lo que ya hablamos, que está en el sistema, el 70% está en el sistema digestivo, con probiotics, y la parte de la pérdida de nutrientes en los alimentos, pues vitaminas y minerales, que son los essentials para los adultos, y los use animals en los niños. Entonces, eso es todo por mi parte. No sé si hagan alguna duda o pregunta que quieran hacerme.